El coronavirus se ha convertido en el centro de todas las conversaciones y titulares. Para aclarar todas las dudas que rodean al COVID-19, vamos a hablar con un experto en la materia. El director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Jacob Lorenzo, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Jacob. Hola, muy buenos días. Hace tan solo 24 horas, más o menos, usted impartía una charla, una conferencia que llevaba por título Mitos y realidades del coronavirus. ¿Podemos especificar cuáles son los mitos y, por el contrario, las realidades de este virus? Bueno, con respecto a las realidades, pues simplemente mencionar que hay transparencia total en el número de casos que están ocurriendo, que las autoridades sanitarias, en coordinación tanto regional como nacional e internacional, están trabajando y lo están haciendo bien. Y con respecto a los mitos, que me gustaría más bien llamarlos bulos, pues tenemos que olvidarnos de hechos tales como que los estornudos, etcétera, pueden transmitirse hasta 8 metros. La típica sopa de murciélago de la que se dice que se originó el virus, que de nuevo esto no es correcto. Lo mismo que este virus ha escapado de un laboratorio de China. Y por supuesto el famoso uso de mascarillas, que no tiene sentido ninguno, a no ser que seas un paciente contagiado o personal sanitario en estrecho contacto con el paciente. Entonces, ¿cómo nos hemos metido en este lío? ¿De dónde ha surgido? ¿Cuál es el origen? El origen es un exceso de información. Con las nuevas tecnologías y el desarrollo de las redes sociales, entre otras cosas, pues estamos constantemente informándonos y mirando en todo este tipo de redes sociales o de páginas web en Internet. ¿Qué ocurre? Que hace años, por ejemplo, cuando tuvimos la epidemia de SARS, que es un primo hermano, un coronavirus primo hermano del que tenemos ahora, todo este tipo de cosas no estaban desarrolladas y hacíamos caso a los expertos en el tema. Ahora, si Beatriz X pone que han salido 3 casos en una región de España y que nos vamos a morir todos, pues surge el pánico y todo esto se empieza a expandir tanto por redes sociales como por WhatsApp, e incluso en las típicas cafeterías mientras hablamos de lo que ocurrió durante la mañana. ¿Cómo apareció el virus? ¿Cómo ha pasado a ser ya de humano a humano? El virus, todos los coronavirus son virus que surgieron o son virus típicos de murciélagos. ¿Qué ocurre? Que son virus zoonóticos. Esto quiere decir que tienen la capacidad de saltar a otros animales, entre ellos al hombre. Esto es lo que ha ocurrido con este nuevo virus, el SARS-CoV-2, o causante de la infección que ahora llamamos COVID-19. ¿Qué pasa? Que una vez que consigue infectar humanos, si hay un humano contagiado, cuando tosemos o estornudamos, liberamos partículas víricas que si llegan a otro individuo, pues va a ser infectado de nuevo. Entonces, ese saludo tan español de darnos 2 besos cuando nos encontramos o conocemos a alguien, ¿sería menester mantenernos un poquito más distantes ahora? ¿Por si acaso? Si la persona que vamos a saludar no tiene síntomas de ninguno compatibles con coronavirus o con una gripe o con cualquier tipo de infección respiratoria, no tenemos por qué evitar hacer esto. Simplemente no entrar en pánico. Si alguien tiene la gripe o tiene un resfriado, normalmente incluso solemos decir, mira, no me des 2 besos porque estoy resfriado. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el índice de contagio de este virus y cómo podríamos de alguna manera ponerlo en proporción a otros virus como el que usted ha mencionado, el SARS? Bueno, se ha estimado que por cada persona infectada, esta persona es capaz de contagiar entre 1,5 a 3 personas. Si hablamos ya de tasa de mortalidad, en China, la región más afectada, Wuhan, tiene una mortalidad en torno al 4%. En el resto del mundo,
tienen una tasa de mortalidad del 0,7%, es decir, prácticamente nada. Si comparamos con el SARS, por ejemplo, el SARS causa una tasa de mortalidad en torno al 15%. Hay otros virus que incluso son de la misma familia, el MERS, que también es un coronavirus que surgió en Arabia Saudita, que aún sigue activo. Por ejemplo, ha tenido una tasa de mortalidad, o tiene una tasa de mortalidad de torno al 35%. ¿Usted considera que es apropiada la medida que están tomando, por ejemplo, en el norte de Italia, que están cerrando las escuelas y actividades colectivas donde se masifiquen las personas? ¿Es una medida positiva esto? Tanto a nivel nacional como internacional hay una serie de protocolos de alerta a seguir que están consensuados con la Organización Mundial de la Salud. Estos protocolos sirven para evitar que el virus se expanda. Ahora mismo en España tenemos el nivel 1 que se denomina de contención, por eso hay pacientes que se están poniendo en cuarentena cuando dan positivo, y en Italia se ha llegado al nivel de contención 2, que indica que los casos de contagio son muy altos y hay que evitar que se siga expandiendo el virus en la comunidad. Eso se traduce en cerrar sitios donde haya gran acumulación de personas o donde haya mucho trasiego de personas sanas con personas que pueden estar infectadas. De ahí que se hayan cerrado las universidades y colegios. Y aquí en el sur, el que se haya aislado, precintado todo un hotel por 2 pacientes que dieron positivo en un inicio, ¿considera que es una medida extrema? No es una medida extrema porque estamos trabajando con un virus que acaba de surgir, prácticamente tiene 3 meses, y no sabemos cómo se comporta. Entonces es mejor tener medidas más que suficientes, que es lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Hotel del Sur, para evitar que se contagie mucha más gente o que este virus se expanda. De hecho, estamos viendo que se está conteniendo y al final veremos que no pasará nada. No tener ese tipo de medidas y permitir que la expansión sea mayor. Si una persona se cura, ¿puede volver a resurgir el virus en esa misma persona en el futuro o está ya inoculada? En principio no se sabe muy bien qué es lo que ocurre. Hay muchos casos que se han empezado ahora a informar de China de segundas infecciones. Ya varios científicos, tanto de este país como de otros países, han informado que seguramente la primera vez que se reportaron como infectados por coronavirus, pues este diagnóstico no era correcto, simplemente se hizo por síntomas clínicos, no sé si ningún test confirmatorio. Pero si pensamos en cualquier tipo de infección, tanto vírica como bacteriana o como de otro agente patogénico, cuando somos infectados, nuestro cuerpo desarrolla anticuerpos, desarrolla defensa frente a este patógeno. Entonces, en el hipotético caso de que tuviéramos una segunda infección, nuestro organismo ya estaría muchísimo mejor preparado, tendría, por así decirlo, las armas listas y cargadas para eliminar a este patógeno. Dice el secretario general de la Organización Mundial de la Salud que este virus es el enemigo número 1 en el mundo, con lo cual estamos ya camino a una pandemia, si la cosa sigue así. Bueno, lo que intenta decir este señor es que tenemos que tener cuidado con los países que tienen un servicio sanitario frágil. Estamos hablando de países en vías de desarrollo o países pobres. Pandemia ya lo tenemos. Por definición, una epidemia indica que un patógeno ha causado muchos casos de infección en una determinada región o país. En este caso tenemos una pandemia porque tenemos epidemias en varios países, entre ellos China, Italia e Irán. Entonces, pandemia existe. Y el peor de los escenarios que puede ocurrir, ¿cuál sería? Y el mejor también, en contraposición, ¿podríamos figurarlos ahora aquí, hablando?
Hombre, yo no tengo una bola de cristal para predecir el futuro. Viendo cómo están trabajando las autoridades sanitarias, yo creo que al final conseguiremos que el número de casos sea el menor posible. Sí es verdad que cada vez vamos a tener más casos de infecciones, porque es lo que estamos viendo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Pero tenemos el ejemplo, por ejemplo, ahora en China, donde el número de casos cada vez disminuye más, y de hecho esta semana se han diagnosticado más casos en Europa de infecciones que en China, de nuevas infecciones que en China. Ese sería el mejor escenario. El mejor escenario final es que consigamos que el virus deje de expandirse y al final desaparezca de nuestro ambiente, que es el fin último de todos estos protocolos de contención o de cuarentena. ¿Y la vacuna cómo va? El asunto de buscar ese remedio. Hay varios laboratorios, algunos en Europa y otros en China y otros en Estados Unidos, que están trabajando en ello. Las vacunas no se pueden hacer de un día para otro. Es un protocolo muy, muy largo, hay que pasar por una serie de ensayos clínicos. Si bien, como ya habíamos pasado por otras epidemias de otro tipo de coronavirus, como lo que mencioné antes, SARS y MERS, la mayor parte de los pasos iniciales para desarrollar una vacuna para este tipo de virus ya se habían realizado. Entonces, por lo que se está reportando en estos laboratorios, están ya casi en las últimas fases de desarrollo de la vacuna y luego habría que testarlo, pero esto no va a ser de hoy para mañana. Se pueden tardar varios meses, incluso llegar a años hasta que tengamos una vacuna comercializada. En ese caso, la prevención es nuestro principal aliado, entiendo. Exactamente, la prevención, evitar estar en contacto con pacientes que sospechemos que tengan síntomas. Si tenemos síntomas, pues usar el protocolo del que ya nos están informando las autoridades sanitarias, llamar al 112, y así el personal sanitario acude a nuestro domicilio para la toma de muestra, y sobre todo tener mucha higiene con respecto al lavado de manos, agua y jabón abundante durante al menos un minuto. Si no tenemos agua y jabón, pues estos geles hidroalcohólicos, y cuando tosemos, estornudamos, pues cubrirnos para evitar que las gotas que producimos se expandan por el ambiente. ¿Y los niños? ¿Qué podemos decir del sistema inmunitario de los niños para hacer frente a este virus? ¿Qué es más fuerte, el sistema de los niños inmune o el virus? Pues por ahora nos estamos encontrando con una cosa muy interesante que también se ha visto en otro tipo de coronavirus. Los coronavirus están afectando principalmente o con mayor gravedad a adultos mayores de 80 años con patologías ya desarrolladas. El porcentaje que afecta o de niños infectados a nivel mundial es muy bajo, y esto se suele ver también con otro tipo de coronavirus. La mayoría de estos moquitos y tos que suelen tener los niños pequeños suelen ser debidas también a coronavirus. Entonces se está hipotetizando en la comunidad científica que seguramente los niños son menos propensos a ser infectados por este nuevo coronavirus porque ya tienen memoria o anticuerpos desarrollados frente a primos hermanos de este tipo de virus. Bueno, Jacob, además es de un gusto hablar con usted porque lo explica todo de una manera muy sencilla. También agradecemos su tiempo con nosotros y haber atendido la llamada de Radio Sur ADG, pero antes de concluir me gustaría que dijera algo que no le he preguntado, pero que considere usted que es importante, un mensaje que quede en la mente de las personas que nos están escuchando. Pues paciencia, porque todo el desarrollo científico tarda bastante, y estamos avanzando a pasos gigantes. Tranquilidad, y vamos a confiar en nuestro sistema sanitario y en las autoridades sanitarias, y finalmente dejemos de difundir todo este tipo de bulos que no tienen sentido y que provienen de fuentes no oficiales para evitar el pánico. ¿Considera usted que los medios de comunicación en nuestro país lo estamos haciendo bien? La mayoría de los medios de comunicación sí se están informando de forma eficiente, las fuentes que se están empleando son oficiales, si bien quizás deberíamos ser un poco más selectivos con la frecuencia con la que informamos,
porque un exceso de información pues está creando miedo, que es la primera reacción de la población, con este exceso de información sobre este patógeno que está circulando. Es verdad, se abren los informativos perdón, con este asunto, y a veces ese alarmismo se propaga mucho más fácilmente que el propio virus en cuestión. Jacob Lorenzo, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias, como digo, por atender nuestra petición. Director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Que vaya todo muy bien, y esperamos no hablar más de este asunto en el futuro, pero si acaso ahí tenemos su número de teléfono por si tenemos que tirar de nuevo de su conocimiento al respecto. No le importará, ¿verdad? Por supuesto que no. Muchas gracias. Atenderlos. Muchísimas gracias. Que tenga buen día.